El tema que veremos hoy es longitud de arco utilizando sumas de Riemann. Ejemplo 4. Bien, veamos, tenemos una curva y deseamos calcular la longitud del punto P al punto Q. Esta distancia que vamos a recorrer sobre la curva obviamente dista mucho de la distancia de P a Q en línea recta. Para ello vamos a definir a x1 como la abscisa del punto P y a x2 como la abscisa del punto Q. Y1 será la ordenada del punto B y Y2 va a ser la ordenada del punto Q. Entonces ya tenemos x1, y1, x2, y2. Y entonces ahora ya podemos definir que la distancia del punto P al punto Q, o sea, esta distancia, aunque es muy burda, pero nos dará una aproximación de la longitud del arco. Va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Un tema que has visto tú en geometría analítica y que para ti debe de ser muy sencillo aplicar. Esto sería una primera aproximación y obviamente entre más divisiones tengamos aquí y vayamos haciendo segmentos más pequeños, pues nos iremos aproximando más a la longitud de la curva. Calcular la longitud del arco de curva y igual a x cuadrada en el intervalo de -1 a 3. Todo lo que vamos a hacer es tener una primera aproximación calculando la distancia del punto P 1,1 al punto Q 3,9. Aquí tenemos la gráfica, aquí está el punto P y aquí está el punto Q. Entonces, estos puntos lo que vamos a hacer es calcular esta distancia. Bien, aquí está la distancia de P a Q, pues va a ser 3 menos 1 elevado al cuadrado y 9 menos 1. Entonces, este 3 menos 1 nos va a dar 2 elevado al cuadrado, es 4. 9 menos 1 nos da 8 elevado al cuadrado, 64. Sumamos y nos da raíz de 68. Esta es una primera aproximación. Calcular la longitud del arco de la curva y igual a x cuadrada en el intervalo de 1 a 3. Bien, ahora vamos a tener una segunda aproximación. Vamos a dividir el intervalo en dos partes iguales. Calculamos la distancia de P11 a B2,4 y de B2,4 a Q3,9. Bien, aquí tenemos la gráfica, aquí está el valor de P, el valor de B y el valor de Q. Como observarás, este intervalo de 1 a 3 lo hemos dividido en dos partes iguales. Y obviamente el número de partes lo podemos hacer en 4, en 5, en 6, o lo podemos hacer en n partes cuando n tiende a ser un número muy grande y entonces obtendremos la aproximación que deseamos. Aquí hemos tomado 2, pero si observas es lo mismo que en las sumas de Riemann. Vamos a ir dividiendo este intervalo en más y observa que aquí la curva ya se acerca más. Y entre más dividamos, más vamos a tener y el procedimiento va a ser el mismo. Bien, vamos a calcular la distancia del punto P al punto B. Entonces esto será 2 menos 1 y 4 menos 1. Aquí lo tenemos. Elevado al cuadrado cada uno. 2 menos 1 nos da 1. Elevado al cuadrado es 1. 4 menos 1 nos da 3. Al cuadrado nos da 9. Y la suma de estos dos nos va a dar raíz de 10. Eso es esta distancia. Bien, vamos a calcular del punto B al punto Q. Y esto será 3 menos 2 y 9 menos 4, lo que hemos escrito aquí, y cada uno se va a elevar al cuadrado. Bien, 3 menos 2 nos da 1, al cuadrado nos da 1. 9 menos 4 nos da 5, al cuadrado 25, y una que tenemos nos da raíz de 26. Entonces ya tenemos este segmento y este segmento, ya hemos sacado la distancia de cada uno de ellos. Ahora lo que hacemos es sumarlas.
Entonces nos queda que el resultado de la distancia de P a Q pues va a ser igual a la raíz de 10 más la raíz de 26. Muchas gracias por ver este video. Te recordamos que en estos libros tú vas a encontrar muchas actividades a realizar y todo depende de ti. Si tú realizas las actividades, tú vas a aprender. Si no haces nada, esto es lo más complicado. Gracias. Hasta la próxima.